4 y el versículo 1, sí, pues, el versículo 1 del capítulo 4. El versículo 1 dice, y se me hace bien interesante que como dice, puesto que Cristo ha padecido por nosotros, nosotros también haremos del mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Sí, aquí está haciendo así como una especie de, bueno, pues Cristo padeció, así como Él padeció, entonces dice, ustedes también armados del mismo pensamiento. ¿Cuál pensamiento? ¿Qué se imagina usted que estaba pensando Cristo cuando Él estaba viniendo desde el cielo, como vino todo lo que Jesús sabía? ¿Usted piensa que Jesús cuando llegó y cuando nació aquí en la tierra y que fue creciendo, no sabía a qué venía, que llegó un momento en que le dijo el Señor, ven, te voy a decir a qué veniste? ¿Qué piensa? ¿Cree que Él ya sabía lo que venía? Jesús ya sabía, él desde que se despojó a sí mismo, siendo Dios y haciéndose hombre, Él ya sabía cuál era el propósito por el cual Él sabía que venía a padecer, a sufrir, a pagar el precio que nosotros tenemos que pagar. Él sabía. ¿Qué pensó Cristo cuando en todo esto? Porque el apóstol Pedro nos exhorta a que nosotros también, sí, nos armemos del mismo pensamiento. ¿Sabe usted para qué está aquí en la tierra? Usted ya es un hijo de Dios. Ya como hijos de Dios cambia nuestra perspectiva. Cuando no éramos hijos de Dios teníamos una idea de para qué existíamos. Ya los jóvenes ahorita a lo mejor tienen una idea de qué carrera estudiar o con quién se quieren casar y piensan a lo mejor, no, yo voy a ser un gran médico, voy a estar aquí en La Paz. Pero en Cristo la perspectiva cambia, pues. Porque aun cuando queramos ser algo tenemos que pensar siempre en términos del reino. Entonces, cuando el apóstol Pedro le dice a los cristianos, sí, que puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, ustedes también ármense del mismo pensamiento. ¿Usted ha pensado eso, que usted va a padecer para el reino? ¿Sí tiene ese pensamiento que en el reino se sufre? ¿Se paga un costo? Sí, injusto. Y no significa que vamos a alcanzar la salvación. Significa que el que es cuando pues Jesús dijo que quiere tiene que negarse. Yo creo que lo más caro que hagamos es el negarse a uno mismo. ¿Qué significa eso? Que yo ya no vivo, ahora vive Cristo en mí. ¿Sí? O sea, mis intereses, mis anhelos, mis sueños, mis planes, mis sentimientos incluso, ya no me interesan, ¿sí? Mi pensamiento y mi interés está enfocado en el reino. Y todo lo que hago, todo lo que vivo, estoy enfocado en el reino. Soy médico, soy trabajador social, soy psicólogo, vendo cerámica, no, ¿cómo se llama lo que venden? Todo eso tiene que ir enfocado al reino. Cada cliente lo voy a compartir, voy a hacer de prevención. O sea, el enfoque es Cristo, ¿sí? Que me siento triste, me siento enojado, me siento mal. O sea, pues ya no vivo yo, es Cristo en mí, me enfoco al reino. Hay gente que se siente más mal que yo, así que voy a ver el reino y enfocarme a lo que Cristo quiere. Eso es lo que dice Pablo, puesto que Cristo, y pone de ejemplo a Cristo, o sea que ante el ejemplo de Cristo, ahora sí que nadie las lleva de ganar, pues. Si me pongo como ejemplo yo, van a decir, yo sí he sufrido más que usted, pero a Cristo, ¿alguien habrá que haya sufrido más que el Señor? Que haya tenido que dejar la gloria para venir a hacerse hombre y tener limitaciones como humano, y no solo las limitaciones humanas, sino padecer lo que padeció, desprecio, rechazo, humillación, tortura, hasta la muerte de cruz. Entonces por eso el apóstol Pedro no se pone él como ejemplo. Dice, puesto que Cristo padeció por nosotros en la carne, o sea, sí sufrió. ¿Usted cree que a Cristo le dolían los latigazos? Claro que sí. Estando ahí en el seminario de la Escuela Teológica, tratamos de esto, pues. Porque Cristo, Dios estando en la carne era Cristo. No dejó de ser Dios. Como humano tenía límites. Porque usted cree que a Dios le duelen los golpes. A Dios no le duelen, pero a Cristo sí le dolían. Pero como si eres Dios, sí, pero se limitó al estar en la carne. O sea, Cristo sí sufrió. Que uno piensa, algo es Dios.
seguramente hizo como que le dolía. No, sí le dolió, sí sufrió y padeció. Tanto que él dijo, sí, con un grito de Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pues, dice la Biblia que cuando entró al huerto de Getsemaní, sí, sudó, ¿cómo dice? Como gotas como de sangre. Pues. Y Jesús dijo, estoy triste hasta la muerte. Y todavía no empezaba su martirio, pero ya le dolía al Señor. El Señor sufrió. Y Pedro dice, puesto que Cristo padeció, pues entonces tengamos nosotros ese mismo... Ahí se me cambió la hoja. Tengamos nosotros ese mismo pensamiento. Así que, hermano, de veras pensemos, hay un costo. Hay un precio que pagar, no para la salvación, que quede bien claro. La salvación no podemos hacer nada. Por más que nos esforcemos o que hagamos algo, la salvación no podemos alcanzarla. Pero una vez siendo salvos por la gracia de Dios, sí tiene un costo. Sí tiene un costo porque implica sacrificio. Jesús lo dijo, el que quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. ¿Y eso no es costo? El rico le dijo, vende todo lo que tienes, da a los pobres, tendrás tesoro en el cielo y sígueme. Un costo. A otro le dijo, sígueme. Y dejaron las redes y a su padre y le siguieron. Hubo un costo. Jesús dejó bien claro que el que seguirle iba a padecer. Por eso dice el apóstol Pedro. Sí, entonces este versículo 1 sí, dice, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado. Luego el versículo 2 dice, terminó con el pecado para no vivir el tiempo que resta en la carne conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Otro de los padecimientos que nosotros tenemos es ese. Tenemos que sacrificar nuestros propios deseos. Y más si son deseos concupisciosos. No sé si esa palabra, ¿no? Pero sí lo entendemos. Dice el pasaje, tengan ustedes, ármense el mismo pensamiento, pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir el tiempo que resta en la carne, conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad. El apóstol Pedro lo que nos quiere decir es que el cristiano tiene que entender, que hacer a un lado sus deseos, ¿sí? Sus propios deseos, para vivir según la voluntad de Dios. Y puede pensar en los deseos que tengan que ver con la concupiscencia o deseos, pero también los buenos deseos, para vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Cuáles son sus buenos deseos? A lo mejor hay un buen deseo de, pues no sé, tener una casa muy grande o tener un carro del año o hacer una carrera, una maestría, un doctorado. A lo mejor hay buenos deseos y no son pecado. Pero dice el pasaje que debemos vivir conforme a la voluntad de Dios, no conforme a nuestros propios deseos o concupiscencias, como dice aquí. Y esa es parte del costo que tiene que pagar. Enfocados en el reino y vivir conforme a la voluntad de Dios. ¿Usted le ha preguntado qué es lo que Dios quiere de usted? Cualquier decisión que va a tomar, ustedes o yo, preguntamos a Dios cuál es su voluntad. O le decimos, Señor, quiero hacer esto, bendíceme. Porque es muy diferente decir, yo quiero hacer esto, así que Señor, me tienes que bendecir, porque soy tu hijo, tú dijiste que me ibas a bendecir. O le decimos, Señor, ¿qué quieres que yo haga? ¿Cuál es tu voluntad para mi vida? Y eso es lo que el apóstol Pedro en este versículo nos está diciendo. Así como Cristo padeció, ¿sí? Él padeció, tenga el mismo pensamiento, ¿sí? Pues quien ha padecido en la carne terminó con el pecado, para no vivir conforme a las concupiscencias de los hombres, sino conforme a la voluntad de Dios. Pues, la pregunta sería, ¿vivimos conforme a la voluntad de Dios? Piense un poquito en su vida, en lo que ha hecho, o en los planes que tiene. ¿Son la voluntad de Dios? ¿O son mi voluntad? ¿Son mis anhelos? ¿Son mis deseos? Que puede ser que no sean malos, pueden ser pecado, pero ¿será la voluntad de Dios? ¿Será que Dios quiera? Dice el versículo 3, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles. Fíjense, aquí el apóstol Pedro le está hablando a los cristianos. Bueno, ya ustedes ya vivieron, fueron inconversos, ¿verdad? Todos aquí fuimos inconversos algún día. Bueno, dice, ya
vivimos como queríamos, hicimos lo que quisimos, ya vivimos agradando a los gentiles, haciendo lo que ellos hacían. Dice, basta ya el tiempo, ya. O sea, como me imagino que había cristianos, como en todos los tiempos, que siendo creyentes, seguían haciendo cosas que no corresponden a un creyente. Seguían dando rienda suelta a la carne, o seguían practicando algún pecado o haciéndolo. Y por eso dice Pablo, basta ya el tiempo pasado para haber hecho lo que a los gentiles. Hermano, lo que usted hizo antes de conocer a Cristo, ya. O sea, ya fue suficiente lo que hicimos antes. No lo volvamos a hacer. Ahora es lo que dice el apóstol Pablo. ¿Sí? Le dice, hermanos, ¿se acuerdan lo que hicieron? Pues ya, o sea, que todo lo que hicieron les haya sido suficiente, ya no más. Pues por eso les dice, basta el tiempo pasado para haber hecho lo que agrada a los gentiles, andando en lascivias. Los jóvenes de ayer que vinieron saben qué es lascivia. Ayer lo explicamos lo que es la lascivia. Andando en lascivias, concupiscencias, embriagueces, orgías, disipación y abominables idolatrías. Eso lo hacían antes, según Pedro, los creyentes, antes de conocer a Cristo. Por eso les dice, basta ya el tiempo pasado, todo eso que hicieron, en todo eso que anduvieron, y nos lo dice a nosotros, en todo eso que anduvimos antes, ya, o sea, veamos como que ya fue suficiente para no hacerlo más. Y esa es la exhortación, hermano. O sea, lo que hicimos antes de conocer a Cristo, no lo volvamos a hacer. Basta ya el tiempo pasado, o sea, que haya sido suficiente, o sea, ¿para qué más? Pero el problema es que todavía de repente hay abominables idolatrías. Fíjense que en la Biblia habla que Dios mina al hombre impío. ¿Entendemos lo que es esto? Dios abomina al hombre impío. Suena así como que, ¿por qué Dios ama al pecador? Sí, lo ama. Pero también abomina el pecado. Y como el pecado lo trae el hombre, pues va junto con el pecado. Ahí es donde lo que veíamos ya el domingo de la justicia y la misericordia de Dios. Por eso dice aquí que aparte a cosas abominables ante Dios, que es la idolatría. Y la idolatría no nomás es tener, ¿cómo se llama? Imágenes. La idolatría es darle más importancia a cualquier otra cosa que a Dios. O sea que la idolatría, o yo puedo idolatrar hasta un partido de fútbol, por ejemplo. ¿Cuándo juega la selección? Mañana. ¿A qué hora juega? Supongamos que jugara la selección el domingo a las 12:15. A la misma hora del culto. Se le ocurrió a no sé quién. Ya ha pasado. Entonces, los cristianos que les gusta el fútbol van a tener que poner una balanza entre el partido de la selección o ir a escuchar a Dios hablar. Así de sencillo. Al cabo puede el domingo en la noche, ya le estoy dando más importancia al fútbol, y eso es abominación, porque estoy cambiando la gloria de Dios, la palabra de Dios, por un partido de fútbol para ver hombres ahí pelados, corriendo una pelota, y o sea, no es que no me guste el fútbol, pero con la gloria de Dios el fútbol debemos conseguirlo, o el celular, pues. Sí. ¿A qué le damos más importancia? Eso es idolatría, es cambiar la gloria de Dios por cualquier otra cosa. No nomás crean que tener una imagen ya es idólatra, no. También podemos, cuando le damos más tiempo, cuando le tenemos más devoción a cualquier otra cosa o persona o situación más que a Dios. Y ahí va desde la lectura de la Biblia, la oración, la participación en los cultos, la asistencia a los cultos, todo eso. ¿A qué le damos más devoción? ¿Sí? Y aquí el apóstol Pablo mencionó las cosas en las que antes andaba el creyente y que ya deberíamos considerarlo, que eso ya pasó y fue suficiente, ya no quiero más. Eso ya, le dice Pablo, basta ya el tiempo pasado. Luego hace mención en el versículo 4, dice, a estos, hablando de los gentiles, a esto les parece cosa extraña que vosotros no corráis con ellos en el mismo desenfreno de disolución y os ultrajan. ¿Qué pasa en aquel tiempo? Pablo les dice esto, lo mismo que pasa ahora.
vivimos en medio de un mundo pecaminoso. Iba a decir, bueno, trabajamos con gente que no son creyentes, ¿o no? Tenemos relación con gente inconversa, tenemos conocidos o incluso amigos, y seguramente a ellos les parece extraña que no corramos o andemos con ellos. Sencillamente, no sé, en la época de la secundaria, que en esa etapa empiezan las muchachas a cumplir 15 años en tercero, y empiezan una invitadera o tardeadas o nochadas, no sé cómo le llamen ya ahora, ¿sí? Tardeadas, nochadas o lo que sea, pues. Los invitan, y entonces la jovencita cristiana dice, no, yo no voy porque no me gusta participar de esas cosas. A los que no creyentes se les hace cosa extraña. Y Pablo les dice, eso fue antes, ya lo hicieron, ya no lo hagan más. Sí, a los inconversos les parece cosa extraña que ustedes no corran con ellos y os bajan. Seguramente a lo mejor le ponemos un lenguaje más actual y os hacen bullying. A ver, ¿qué dice? Dice el versículo 4. Ahora como ustedes ya los acompañan en excesos de su mala vida, ellos se extrañan y hablan mal de ustedes. Sí, hablan mal, los critican, les hacen bullying. ¿Sí? ¿Se acuerdan que ya antes había hablado Pedro en el capítulo anterior de que si van a hablar mal de ustedes, que sea mentira? ¿Sí? Y si van a padecer, que van a hacer el bien. O sea que si nos critican de santurrones o inadaptados o fuera de onda o ¿qué más? Raros, ¿sí? ¿Mande? ¿Gay? ¿Sí? Porque no participamos. ¿Y te dijeron que eras gay? Sí, así que eso es, o sea, os ultrajan, dice esta versión Reina Valera, dice la otra, los critican o el bullying. Así que de veras, y es que a veces, ese es parte del padecimiento que dice Pedro. O sea, ¿por qué? Porque a nadie nos gusta que nos critiquen o que nos hagan bullying o que nos digan, ay, sí, santurrón, ay, sí, te regaña tu esposa. Sí, que va a haber evento del trabajo en la noche, que va a haber el fin, típica posada de los trabajos del gobierno. Y sabe uno que siempre va a haber alcohol y baile y todo. Pues. Y que, oye, ¿qué vas a decir? No, yo no voy. Ay, sí, no te dejan, te regaña tu esposa. ¿Sí? ¿A ti qué te importa? Sí. Entonces, de verdad, hermanos, el apóstol, todo lo que la Biblia dice de Dios, ¿sí? Podemos tener la opinión que querramos, pero la Biblia dice, y Pedro les dice a los cristianos, ¿sí? Porque Dios sabe que vivimos en un mundo que está en contra de Él. En contra lo que suena evangelio, el mundo está en contra. Vienen el bullying a los muchachos en las escuelas, ¿sí? Que llevan su mochila y la abren y una Biblia. Espero que sí, ¿eh? ¿Sí traen Biblia en la mochila, muchachos? Y que digan, ay, sí, mira lo que trae en su mochila, compañeros, una Biblia. Seguramente lo predicado, a ver, predicador. Hagan eso. Sí, a ver qué, Moy, ¿querías? Ajá. Sí, sí, y es que es típico en la secundaria, en la prepa, pero también en los trabajos, sí, Moy. Sí, es el padecimiento, a veces tenemos que experimentar todo eso. ¿Sí?
Ujú. Sí, definitivamente, hermanos, tenemos que entender que pues en un mundo tan oscuro y tan en contra de los preceptos de Dios, definitivamente siempre va a haber oposición, va a haber quien esté en contra y quienes empiecen a criticar. Y no es nuevo, esto se vivía desde los bíblicos. Sí, lo vemos en las cartas de Pedro, lo vemos en cartas de Pablo, hablando de que hay padecimiento. El mismo Pablo, si usted ve Filipenses, en la carta de Filipenses, como él estaba aún en el medio, encarcelado, él hablaba de gozo y le pedía a los creyentes que estén gozosos, sí, cuando él estaba preso. Enrique. Sí, en el mejor de los casos, como dice Enrique, el cristiano en muchas ocasiones es también reconocido, sí, y se habla bien del cristiano, pero hay veces que no. Entonces, tenemos que estar preparados para todo. Así como decía Pablo, pues estaba preparado para todo, sí, Enrique. Sí, así es, y eso es lo que nos exhorta la Biblia. Dice, pero ellos, o sea, los que te pudieran, ¿cómo decía ahí?, criticar o ultrajar o hacer bullying, ellos, dice, dará cuenta al que está preparado para juzgar a los muertos, o sea, Dios. Eh, Porque por eso también has predicado el Evangelio a los muertos, que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. ¿Sí? O sea, Dios es el que juzga, ¿sí?, a los vivos, a los creyentes y al muerto espiritual. Él va a juzgar. Pero para él mismo se predica el Evangelio, para que los muertos espiritualmente morir en la carne, pero vivir en el espíritu. No crean que aquí era de que hay que predicar a los muertos, y voy al panteón y voy a predicar, no. Sí, Dios va a juzgar a los vivos, a los creyentes y a los muertos espirituales. Pero dice, para esto mismo, dice, porque para esto también ha sido predicado el Evangelio a los muertos, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Entonces, hermanos, hay que predicar el Evangelio a todas y sobre todo, pues obviamente a las personas que lo necesitan.
a los muertos espirituales. Sí, por eso dice, ellos se dan cuenta, porque el que juzga a los vivos y a los muertos es el Señor, y por eso mismo es que se predica evangelio a los muertos para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en espíritu según Dios. Dice el versículo 7, mas el fin de todas las cosas se acerca. O sea, el final se acerca. Luego viene, sed pues sobrios y velad en oración. ¿Sí? O sea, después de todo que el apóstol Pedro platica pues del sufrimiento que puede haber, de la crítica, ¿sí? De la lucha que hay entre la carne y el espíritu, y que tenemos que darle siempre la victoria al espíritu. Después dice, mas el fin de todas las cosas se acerca. Así que entonces sean pues sobrios. ¿Qué significa esto? ¿Qué significa cuando la Biblia nos dice sed sobrios? Porque no es el único versículo. ¿Sí? Por eso sean ustedes juiciosos y dediquen seriamente a la oración. Sean juiciosos, o sea, inteligentes. Sí, hay que estar conscientes, con razonamientos, en tus cinco sentidos. Dice, el fin de todas las cosas se acerca. Esto lo dijo el apóstol Pedro en aquel tiempo, que el fin estaba cerca. ¿No estará más cerca el fin ahora que hace 2000 años? Entonces, de veras, dice la Biblia, el fin se acerca, sed pues sobrios, tengamos un juicio de Dios. Y dice, y velad en oración. Velad en oración. O sea, hermanos, los cultos de oración de los miércoles no es que a alguien, algún pastor se le ocurrió o sacó de la manga querer tener aquí a la congregación los miércoles o los sábados en oración. La Biblia, la palabra de Dios, Dios mismo, a veces de todos los que escribieron la Biblia, dejó bien claro que se necesita la oración. Y otra vez, si Jesús, siendo el Hijo de Dios, apartaba él para tener relación con Dios, oración, ¿cuánto más necesitaremos usted y yo estar en oración? El apóstol Pedro dice, sean sobrios, dice, y velad en oración. Sí, o sea, dedíquense a la oración, dediquen tiempo a la oración, velen en oración. Sí, y velar lo podemos entender de que pasar la noche orando, pero cuando dice estar en vela es estar alertas. Sí, cuando alguien trabaja velador, ¿el papel de velador cuál es? Bueno, ¿cuál debería ser? Porque van a decir dormir, porque ahora les llaman veladuermes. El papel de velador es estar vigilante de lo que está cuidando, es su papel. Va a velar, pero no porque tiene que estar despierto toda la noche, no, tiene que estar atento y cuidar, estar vigilando. Entonces, la Biblia dice, velar en oraciones, que tenemos que estar vigilantes en oración. ¿Por qué? Porque necesitamos la oración. La oración da fortaleza a la orar sin cesar. Dice el versículo 8, todo. Tened entre vosotros, ¿qué dice? Temor. Porque el amor cubrirá la multitud de pecados. Sí, ante todo, o sea, a veces vuelve el apóstol Pedro otra vez las relaciones fraternales. ¿Se acuerdan del parte del capítulo 3, incluso del capítulo 2? También va la fraternal. El apóstol Pedro a tocar ese asunto. Ante todo, tener entre ustedes ferviente amor. A lo mejor ya pensaban de que ya se le olvidó a Pedro hablar de las relaciones fraternales, y no, él sigue hablando. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la Biblia, o en este caso el apóstol Pedro, está hablando a los creyentes de que tengan entre ellos, o entre nosotros, ante todo tengamos un ferviente amor. ¿Por qué? Porque a Dios le interesa las buenas relaciones humanas. ¿Por qué? O sea, ¿por qué quiere Dios que nos llevemos bien, que haya amor entre nosotros? Sí, para... Es que es parte del mismo evangelio, pues. Es parte de todo lo que la Biblia nos enseña, y lo que, ¿se acuerdan? Si usted va a los 10 mandamientos, usted va a encontrar que los primeros mandamientos hablan de la relación del hombre con Dios, pero la segunda mitad de los mandamientos habla de la relación del hombre con el hombre. Cuando Jesús resumió la ley y los profetas, incluso él dijo,
¿sí? ¿En qué resumió? ¿Cuál es la ley y los profetas según Jesús? Amar a Dios por sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. La vida del cristiano es vertical y horizontal. O sea, no puedo decir yo que amo nada más a Dios y no amo a mi semejante, porque entonces, dice la Biblia, ¿cómo puedes decir tú que amas a Dios a quien no has visto y aborreces a tu hermano o a tu prójimo? Entonces, el cristiano vive amando a Dios, pero también amando al prójimo. Y aquí lo volvemos a ver, dice el apóstol Pedro, ante todo, tengan entre ustedes ferviente amor, porque el amor cubrirá multitud de pecados. Y esto no significa que si yo quiero, ya mis pecados son perdonados, ¿sí? Sino que el amor me lleva si ofendo a mi hermano, o me ofende, perdón, el amor que le tengo me hace perdonar, incluso si no me piden perdón. Y esto sí es interesante. El amor que Dios quiere que tengamos al prójimo es un amor que perdona, aun cuando no nos pidan perdón. Y esto va a lo mejor en contra de lo que creemos, pues, o lo que es que si no me pide perdón, ¿por qué lo va a perdonar? Sí lo perdono, pero que venga aquí y me pida perdón, aquí. Y viene el hermano, a ver, pídeme perdón. No escucho, ¿sí? A ver, delante de todos que venga y me pida perdón. Eso no es amor, eso es orgullo y ganas de vengarse y humillar al otro para que todos sepan que de rodillas, hay que se note que me estás pidiendo perdón y que haya arrepentimiento, porque si no, entonces no te perdono. El amor que Dios quiere que tengamos al prójimo es perdonar. Es más, en cuanto nos ofenden, ya tendríamos que estar perdonando. Así de sencillo. ¿Sí? Por eso dice que el amor cubrirá multitud de pecados, y porque también si yo amo a Dios por sobre todas las cosas y en cuanto le ofenda, me va a doler y le voy a pedir perdón, y entonces viene el perdón. Por eso dice que el amor cubrirá multitud de pecados, porque el amor lleva a perdonar, lleva a arrepentirse también. Así que, hermanos, de veras, amémonos con un ferviente amor. ¿Cómo será eso? Ferviente, así como cuando nos vemos, hermano, y corremos en cámara lenta, así. Hermano. Nos acabamos de ver hace ratito y así como que nos da gusto, pues. El ferviente amor, a lo mejor no hay manera cómo explicarlo, pero sí lo entendemos, ¿sí? Así, amémonos así, con ferviente amor. Dice el versículo 9, hospedaos los unos a los otros sin murmuraciones. Aquí está. No hay muchos pasajes que hablan del hospedaje, pero hospedarse unos a los otros sin murmuración, o sea, recibámonos unos a otros sin murmurar. Pues. ¿Sí? Pero eso también tiene que ver, por ejemplo, como hemos nacido nuevamente, uno quiere creer en Dios o que desprecia a Dios. Por eso necesitamos que el comunión entre nosotros ya está. La Biblia habla mucho a la iglesia de la comunión, amor fraternal, Pablo al final de sus cartas, sí, habla de que nos saludemos con escudo santo, que haya una unidad, no solo en que pensemos una misma cosa, sino que sintamos lo mismo. Y definitivamente sí, o sea, entre más amistad tengo yo con el grupo de creyentes, menos necesito la amistad del mundo. No significa que empatar del mundo y que ignorar, sino que voy a acercarme al mundo, pero para compartir el evangelio, no para tener amistad con el mundo. Sí, por eso, hermanos, tengamos amistad entre nosotros. O sea, ¿cómo se dice? Prefirámonos. ¿Se dice así? Por nosotros. ¿Sí? No digo que no nos juntemos con nadie de afuera, menos sea compartir el evangelio. Pero si nos juntamos pachangas y para andar hablando de la iglesia o quejándonos de los hermanos con no creyentes, porque aquí no sucede, pero en otros lugares sí. Que a veces criticamos a los hermanos con gente que ni creyentes son, entonces pues menos ganas de venir, o llegan y, a ver, ¿de quién es el que me platicaste? ¿Quién es de todo? No, hermanos, amémonos, dice la Biblia, recibámonos
¿Cómo dice ahí en tu Biblia el versículo 9? Hospedados los unos a los otros. Dice, recíbanse unos a otros en sus casas sin murmurar de nadie. Sin murmurar. Si el hermano llegó a su casa a la hora de la comida y pues lo tuvo que invitar a comer, ya que se va, no diga nada de él. Uy, ¿cómo come? Y el hermano de los que no se come un plato. Por educación ofrezco otro y siempre me dice que sí. Hermano, yo siempre digo que sí por educación. A veces estoy lleno, pero por educación y para no apreciar digo que sí al segundo plato. No crean que sí. Pero hermanos, de veras, recibámonos sin murmurar. Si algo no le pareció al hermano, guárdeselo. Ore. Ahora, si es un pecado que usted cometer, así tiene que ir y orar por él. Orar por él y ir directamente, hermano, fíjese, quiero orar por usted por esto. Pero sin murmurar. Y murmurar es empezar a... ¿Saben qué nombre? Fue a la casa del hermano y me dejó sin comida. Tuve que sacarlo de mañana porque el hermano no come como... ¿Cómo dicen? Como niño de hospicio, Recibámonos. Dice el versículo 10, cada uno según el don que ha recibido, ministre a los otros como buenos administradores de la multiforme gracia de Dios. Parece un versículo como que está fuera de lo que está hablando que el apóstol Pedro, pero está en el contexto de la iglesia, del amor fraternal. Dice, cada uno el don que ha recibido, ministre a los otros. Bueno, estamos puestos aquí en la iglesia para bendición de los otros. ¿Quiénes son los otros? ¿Quiénes son los unos y quiénes son los otros? O sea, somos los mismos, pues somos nosotros. Estamos puestos aquí para bendición. Yo estoy puesto aquí para hacer bendición para ustedes. Y mi papel debe ser ministrar y dar bendición. Y el que viene, o sea, no quiere, está para bendecir, a ver, ¿cómo se dice? Bendíceme, pero así tuteándolo, bendízame, bendíceme, pues. Hermano, usted está para bendecir a los demás, dice, cada uno según el don que ha recibido, ministrelo. Como administradores de la multiforme gracia de Dios. Hermanos, de veras, usted es cristiano, tiene por lo menos un don. Y yo me atrevería a decir que tiene más de uno. Y si Dios le dio dones, es para ministrarlo en la iglesia y para bendición de los demás. Así que, hermano, de veras, hágalo como buen administrador. No lo vaya a pasar si usted ve la palabra, a los talentos, no lo vaya a pasar a lo que le dieron un talento y lo escondió y no hizo nada. Y el Señor se lo quitó, lo dio a otro. Así que, de veras, sí, usemos el don, seamos de bendición para los demás. Pregúntese, ¿en qué he sido de bendición para otros? Hoy en la tarde que vine, había agua allá arriba y un hermano que lo cité que viniera, una pareja. De repente salgo y estaba el hermano trapeando allá afuera. Yo te le dije, deja ahí. Ahorita llegan los diáconos a trapear. Pero hasta eso es de bendición. Llegaron arriba y yo creo que vieron ya seco. ¿Sí? Seamos de bendición. O sea, no esperemos que nos estén bendiciendo. Mejor bendigamos. Soy muy feo, ¿verdad? Demos bendición. Seamos de bendición. Dice, si alguno hable conforme a la palabra de Dios. Y aquí habla de los dones, o sea, el don que tengas o lo que vas a hacer, hazlo conforme a lo que Dios te dio como parte de tu ministerio, porque está aquí hablando del don, pero igual podemos pensar no solamente de los dones, sino también de los talentos, las capacidades, el conocimiento y todo lo que Dios nos ha dado, pongámoslo al servicio del Señor y hagámoslo conforme a la palabra de Dios. Si alguno ministre conforme al poder de Dios, para que en todo sea Dios glorificado por Jesucristo. Hermano, este es el sentido. Que el nombre de Dios sea glorificado. Que el nombre de Dios sea glorificado. Dice, por Jesucristo pertenecen la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. El propósito, que el nombre de Dios sea glorificado, que la tierra sea llena de su gloria. Y obviamente lo hacer a través de la iglesia, a través de usted y de mí. Que honremos a Dios con toda nuestra vida para que su nombre sea glorificado. Y la gente vea a Dios. Y termina el versículo 11 así. Para que en todo
sea Dios glorificado por Jesucristo, a quien pertenecen la gloria y el imperio por los siglos. Así que, hermano, todo lo que hagamos sea para eso, para que el nombre de Dios sea glorificado. Pues, todo. Vemos a otros, el nombre de Dios sea glorificado. Pero si yo estoy esperando que me estén sirviendo, que es bendición todos para mí, no estoy glorificando yo el nombre de Dios. Estoy queriendo que me glorifiquen y que me atiendan, que me mimen, Hay que ser de bendición para que el nombre de Dios sea glorificado, para que los demás vean a Dios actuar en nosotros. ¿Sí? Ya no vamos a alcanzar a terminar el capítulo 4, hermanos, pero creo que cada capítulo de cualquier parte de la Biblia es palabra de Dios y siempre para instruir nuestras vidas con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. Cuando la Biblia la palabra de Dios es para perfeccionar nuestras vidas con el propósito de que el nombre de Dios sea glorificado. Es el propósito, el nombre de Dios, que Dios reciba la gloria. Podemos pensar, sí, es para que yo sea una mejor persona, pero es para que el nombre de Dios sea glorificado. Sí, es para que yo tenga más madurez, sí, pero para que el nombre de Dios sea glorificado. Para que sea un mejor maestro de escuela dominical, sí, pero para que el nombre de Dios sea glorificado. Todo es para la honra y la gloria de Dios. No es para nuestra honra ni nuestra gloria, y eso sí tenemos que tenerlo bien claro. Todo lo que aquí es para la gloria de Dios. Sí, si los muchachos se esmeran en tocar bien, debe ser para que el nombre de Dios sea glorificado. Si usted viene a la iglesia y todo lo que usted hace aquí en el templo es para que el nombre de Dios sea glorificado. Usted quiere reconocimiento, un separador como se usaba antes, con nombre, una placa que diga el hermano, hizo esto, lo podemos hacer, pero ya le van a decir, hermano, que lo felicitamos, pero en cambio, que el nombre de Dios sea glorificado va a ser de bendición para mucha gente, no solo aquí, sino también para allá afuera. Así que tengamos esa conciencia de que todo lo vamos a hacer para que el nombre de Dios sea glorificado. ¿Sí? Vamos a orar. Señor Santo, te damos gracias, Padre, porque tu palabra es tu palabra, Señor, y pues en ella encontramos dirección para nuestra vida, corrección, aliento, encontramos también disciplina, encontramos confrontación, esperanza. Gracias, Padre, porque en tu palabra tú nos muestras lo que tú quieres hacer en nuestras vidas. Te pedimos, Padre, que tú sigas hablando a nuestras vidas, que sigas dando la oportunidad con toda la libertad de poder abrir tu palabra aquí en el templo y meditarla, escudriñarla sin ninguna prohibición, Señor. También te ruego, Padre, para que cada uno de nosotros que estamos aquí, no solo en el templo, sino también en nuestras casas, vayamos a tu palabra buscando siempre tu dirección. Gracias, Padre, porque tu palabra es viva y eficaz y que llega hasta partir el alma y nos confronta y nos dice que es tu corazón y cómo quieres que vivamos. Te damos gracias por ello y te rogamos, Señor, que tú sigas haciendo tu obra en esta iglesia. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, los diezmos y ofrendas, así que repetimos el texto acostumbrado. Corintios 9, versículos 7 y 8, uno de como propuso en su corazón por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Dichoso es Dios para hacer que abunde en vos toda gracia, a fin de que, teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra. Bueno, los anuncios. Mañana a las 7:30 tenemos oración aquí en el templo, así que pues les exhorto, hermanos, sobre todo si usted es miembro de la iglesia, le exhorto, sí, a que venga aquí 7:30 o a las 8 allá en la extensión, es a las 8, ¿verdad? O a las 8 allá, fíjese, hasta si usted quiere dormir un poquito más, bueno, vaya allá, la extensión de Tabachines a las 8 o aquí a las 7:30. Es una hora. Recuerda, hay que velar en oración, así que le invitamos a que nos acompañe mañana a las 7:30. Y los jóvenes, mañana a las 5 de la tarde, a las 5 en punto va a empezar con lo que sigue del taller. Ayer empezamos el taller, pero mañana ya se normaliza los sábados a las 5 en punto. No a las 5 para empezar, a las 5:10. 5 en punto. Mañana a las 5 sigue el taller de la batalla de cada hombre y cada mujer joven, ¿sí? Y bueno,
Domingo a las 10 de la mañana escuela dominical, 2:15 culto de predicación, y por la tarde a las 7 también el culto de predicación aquí en el templo. Y allá en la sección Tabachines a las 9 de la mañana empieza la escuela dominical, siguen con la predicación, y por la tarde a las 7 también el culto allá en la extensión Tabachines. Y bueno, en la semana, hermanos, recuerden, miércoles oración, viernes estudio bíblico, y recordarles seguir orando por las misioneras. ¿Sí? 20 de noviembre se reúnen los sábados a las 10 de la mañana, y los martes a las 6, los martes a las 6 de la tarde, la célula allá en 20 de noviembre. ¿Sí? Recuerden también estar orando por los planes. Sí, se reúnen los martes a la oración, los jueves tienen el estudio bíblico o el servicio, los domingos por la tarde a las 4:30. Y hermanos, ya a partir de esta semana, los miércoles, están teniendo allá en Aguamarga, también ya empezaron ayer, ¿verdad? Con una reunión también de estudio bíblico, así que orando para la obra ya. Entonces, de mañana en 8 días. Recuerdo, vamos también a estar hablando por Puerto San Carlos. La actividad se tiene los domingos. Sí, cuando se va la gente desde el sábado, bueno, hay visitación, pero el domingo a las 10 de la mañana, se tiene ahí el estudio bíblico con adultos y también con los niños. Y hermanos, igual recuerde orar por el cerezo. Recuerde que pues, hoy los jueves y los sábados al cerezo, así que hermanos, se está orando por él, sí, para que Dios siga dando palabra, y por la célula también en la casa de Medio Camino, creo que es jueves, también hay célula en la casa de Josué, y los martes hay célula en la casa de la del hermano Antonio Ortiz. Sí, así que hermanos, recuerde que el Señor debe ser glorificado y su palabra de respuesta donde quiera que andemos. ¿Alguien nos está visitando antes de orar? Quiero dar la bienvenida. ¿Está visitando por ahí? Moy. Maximino. Pues bienvenido, Maximino. Sí. Pues bien, bienvenido, Maximino, Dios te bendiga. Aquí tienes una familia bien grande, ¿eh? Así que por ahí, Daniel, Juan, denle saludo a Maximino y gracias a Dios porque estás acá en nosotros. ¿Sí? Y puedes sentarte. ¿Cómo te dicen, Max? Sí. Bien. ¿Alguien más nos está visitando por allá? ¿De lado? ¿No? Pues hermanos, todos sean bienvenidos, puestos de pie, levántense. Sí, salúdense y vamos a orar para terminar, y no se olvide, hermanos, del peso misionero. ¿Sí? Vamos a orar. Bien. Hermanos, allá afuera le siguen platicando y conviviendo. Vamos para terminar, que lo hagan y cuenten allá. Vamos a orar. Vamos a orar, a ver, todos calladitos. Sí. 1, 2, 3. Señor Santo, gracias, Padre, por este día, porque Señor,